Así funciona Manos Limpias, más allá de multitud de denuncias falsas, basadas en nada, basadas en recortes de prensa tergiversados o que eran sencillamente bulos, siempre contra personas de la esfera de la izquierda. La doctrina del Supremo indica que en una causa penal no se pueden abrir diligencias por una denuncia exclusivamente basada en informaciones de prensa. La palabra clave es lawfare. El lawfare no solamente va contra dirigentes de partidos políticos, el lawfare también va contra dirigentes ciudadanos y sobre todo dirigentes ciudadanos de la esfera de la izquierda. El hecho de que el punto de partida, una denuncia contra una persona, tiene relevancia en los medios. Solo el hecho de que se haya denunciado, aunque no se admita a trámite, la repercusión mediática de la denuncia ya erosiona la imagen del dirigente. Todos dábamos a Sánchez por muerto, pero Sánchez no es un perro, Sánchez es un gato que tiene muchas vidas. Rubén Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por pasarte por Furor Televisión. Bueno, vamos a hablar un poco de toda la actualidad política desde la carta de Pedro Sánchez, que ha agitado completamente, ha sido un terremoto y estamos un poco pendientes de ver qué pasa. Creo que ya todos hemos leído la carta de Pedro Sánchez, en la cual se está planteando dimitir por una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias. Sin embargo, el titular de Manos Limpias denuncia a Sánchez no es nuevo. Tú también has sufrido una denuncia de Manos Limpias y para empezar, tratando un poco la actualidad, ¿podrías comentarnos cómo crees que él está viviendo esa situación, ya que tú también has pasado por algo parecido? Bueno, posiblemente la carta de ayer, después de esa decisión de un juez de admitir a trámite y abrir diligencias una denuncia basada en exclusiva en informaciones, más bien en desinformaciones de prensa, en bulos publicados en medios digitales subvencionados por gobiernos del PP, bueno, posiblemente haya sido la gota que ha colmado el vaso para el presidente del gobierno. Hay que partir de que la doctrina del Supremo indica que en una causa penal no se pueden abrir diligencias por una denuncia exclusivamente basada en informaciones de prensa. Hay que tener más elementos, hay que tener documentación que pueda aportar cuestiones suficientes como para abrir esas diligencias. En este caso, además, eran desinformaciones totalmente desacreditadas por la realidad, eran bulos que se habían desmontado. Es absolutamente inaceptable que un juez en España llegue al extremo de abrir esas diligencias basadas en la más absoluta nada, ¿no? Por tanto, el presidente, digamos que puede tener un mayor nivel de permeabilidad o no a determinados ataques y lleva muchos años recibiéndolos, pues haya podido llegar a valorar en este momento que hasta aquí habíamos llegado y tome esa decisión en la que, bueno, todos nos estamos preguntando hasta qué punto realmente ha tomado la decisión de dimitir, pero está reflexionándolo, o es puramente una táctica para poner en el foco este lawfare que continuamente se está produciendo e intentar trasladar el próximo lunes un nuevo mensaje a la ciudadanía, sea plantear una cuestión de confianza en el Congreso o sea plantear una auténtica dimisión, ¿no? Después de esa reflexión de los días que plantea que se toma. Lo que esté en la mente de Sánchez, evidentemente, es imposible saberlo, pero lo cierto es que lo que está ocurriendo en nuestro país es extraordinariamente grave en cuestiones judiciales y mediáticas. A mí, por profundizar un poco más en el caso de Manos Limpias, es una organización que yo la verdad que había escuchado hablar de ella, pero no la tenía muy ubicada. Lo poco que he podido buscar preparándome esta entrevista, bueno, es que es un pseudo sindicato, que bueno, no tiene un historial especialmente bueno de victorias ni de credibilidad. Es un poco este su modus operandi. Tú, como alguien que entiendo que los tendrá más ubicado, aunque solamente sea por tu situación con ellos, ¿podrías darnos alguna clave de cómo funcionan por dentro, a qué se dedican, todos estos temas? Sí, hay en cualquier caso, y recomiendo un libro de Javier Chicote, el periodista de ABC, sobre Manos Limpias, que se llama Manos Sucias, que es una investigación a lo largo de la historia, de la trayectoria de este pseudo sindicato. Yo les dedico un capítulo donde les hago una radiografía en mi libro Timocracia, que podéis descargarlo en timocracia.com. Manos Limpias desaparece del mapa en 2016 porque Miguel Bernat, el secretario del pseudo sindicato, es detenido en una operación contra Manos Limpias y Ausbank y está encarcelado un tiempo, luego es condenado por extorsión y estafa, pero finalmente el Supremo hace unos meses decidió tumbar la sentencia de la Audiencia Nacional y los exculpa a los dos, a Miguel Bernat y a Luis Pineda de Ausbank, de esos delitos. En cualquier caso, lo que sí es un hecho probado en esa sentencia es que se dedicaban a plantear la retirada de acciones judiciales a cambio de dinero. En el caso concreto de Manos Limpias, aliada con Ausbank, logran la imputación de la infanta Cristina, logran que se siente en el banquillo, pero le plantean una oferta a sus abogados de que a cambio de una cantidad económica millonaria
retirarían la petición de imputación, que solamente venía de ellos, no venía de la Fiscalía. Todos sabemos que al final a la infanta Cristina no la condenan, pero si fue juzgada fue consecuencia de esa intervención de Manos Limpias, que se mantiene porque no logra el dinero. Eso, en principio, la Audiencia Nacional lo considera una extorsión, pero finalmente el Supremo dice que puede ser un hecho éticamente reprochable, pero que no alcanza la categoría penal de delito de extorsión. Así funciona, o funcionó Manos Limpias, más allá de multitud de denuncias falsas, basadas en nada, basadas en recortes de prensa tergiversados o que eran sencillamente informaciones de prensa que eran bulos, siempre contra personas de la esfera de la izquierda y en muchas ocasiones también con tintes absolutamente homófobos. Llegó a denunciar un programa de la televisión pública en la época de Zapatero, los Lunis, porque planteaba que fomentaban la homosexualidad, con lo cual es una organización de tinte claramente ultraderechista, que yo no la llamo sindicato porque no es realmente un sindicato de clase, no es un sindicato de trabajadores, se autodenomina sindicato de funcionarios, pero que tiene un cuerpo de miembros muy, muy reducido y donde las decisiones se pueden estar tomando directamente por su única cara visible. Ahora, que sería Miguel Bernat, hace un tiempo tuvo alguna que otra abogada que también ejercía de portavoz, pero que ya no tiene ninguna vinculación a esa organización y ahora, bueno, pues no tenemos claro quién estaría detrás o quién estaría junto a Manos Limpias indicándole o ayudándole a plantear este tipo de denuncias que no tienen ningún tipo de trabajo jurídico detrás, porque se trata de contar a un juzgado, oiga, he visto esto en la prensa, valore usted si esto puede ser delito. Sí que, hablando un poco de Manos Limpias, para entender un poco mejor estos mecanismos, me gustaría hablar un poco de tu caso. Ya hemos comentado que fuiste denunciado por Manos Limpias, pero me gustaría incidir un poco más. Si nos puedes dar detalles de aquella historia, qué fue lo que pasó, cómo acabó todo. Sí, sí. Yo recibo una denuncia de Manos Limpias en el año 2013, en un momento concreto en el que este pseudo sindicato está aliado con Luis Pineda de Ausban, de una pseudo asociación de consumidores, ¿no? Hay una alianza en la cual Ausban está financiando a Manos Limpias, está dotándola de dinero para poder llevar a cabo sus actividades y una de las cuestiones que le plantea Luis Pineda a Manos Limpias es que ya que la está financiando tiene que llevar a cabo determinadas iniciativas en interés de lo que busca Luis Pineda, y uno de esos intereses era intentar desacreditar a Facua y desacreditarme a mí como portavoz de la organización. Por tanto, Manos Limpias recibe un encargo, que es presentar una denuncia contra mí, pedir que me imputen en una causa judicial que ya estaba abierta en un juzgado de Sevilla por una trama de presuntas facturas falsas y otras irregularidades del sindicato UGT de Andalucía, irregularidades con subvenciones de la Junta andaluza, y a mí me plantean una denuncia para intentar inmiscuirme, meterme en esa causa, intentar que me imputen, y eso trasciende a los medios de comunicación. Trasciende un teletipo de Europa Press contando que Manos Limpias ha denunciado a un dirigente de Facua, ha denunciado a Rubén Sánchez. Eso evidentemente me provoca una tormenta de mensajes en redes sociales, periodistas que me llaman, que me piden que aclare qué es lo que ha pasado, alguno que otro incluso en una rueda de prensa me pregunta si voy a dimitir, sencillamente porque me habían puesto una denuncia falsa, me habían denunciado por unos hechos que yo no había cometido, que era haber participado en una trama delictiva y haber incurrido en un delito de facturación fraudulenta, ¿no? Nunca me imputaron, el juez ni siquiera vio, no ya indicios, sino que no tuvo la más mínima sospecha de que yo hubiera cometido delito alguno. Eso es algo que plantea también la propia Fiscalía. Pero lo curioso, es curioso, pero desde luego no es sorprendente, es que el PP andaluz de Juanma Moreno Bonilla, se suma a esa denuncia contra mí, se suma a la petición de imputación, que luego es tumbada por el juzgado, pero que se recurre a la Audiencia Provincial de Sevilla. La recurre Manos Limpias, la recurre también el Partido Popular, e igualmente la Audiencia Provincial resuelve que no, que es que siguen sin existir elemento alguno por lo que yo pueda ser considerado presuntamente un delincuente, no hay indicios, no hay sospechas, y se acaba la historia. Pero mientras tanto, en el transcurso desde la denuncia hasta que la Audiencia Provincial desestima el recurso a la negativa a imputarme, pasan 2 años. Y en esos 2 años yo paso por multitud de informaciones o desinformaciones que intentan desacreditarme a mí, desacreditar a Facua, y asisto a multitud de mensajes, por ejemplo, en los medios de comunicación de Ausbank, de la organización aliada de Manos Limpias, donde me acusan de delincuente e incluso llegaron a llenar ciudades andaluzas, entre ellas Sevilla, que es donde yo vivo, con carteles con mi cara. Es decir, contrataron soportes publicitarios del mobiliario urbano, marquesinas de autobuses, por ejemplo, para colocar una foto mía, una imagen mía extorsionada, en la que me atribuían delitos y me acusaban de haber cometido los delitos que aparecían en esa denuncia de Manos Limpias hecha por encargo de Ausban.
Sí que hubo una reacción por mi parte a nivel judicial. Yo llevo a los tribunales al artífice del bulo, a Luis Pineda de Ausban y a su propia organización. La llevo a los tribunales por difamación, le interpongo demandas por intromisión ilegítima en el derecho al honor, 2 de ellas. La segunda vinculada a esas acusaciones que estaba realizando de forma directa e indirecta contra mí, de forma directa y a través también de Manos Limpias, y consigo que los tribunales le condenen a Luis Pineda a que me indemnice con una cantidad que al final, sumados intereses y costas, pues ha representado que me pague, que me indemnice con más de 100.000 euros a lo largo de los últimos años. Con lo cual, hay una victoria judicial por mi parte, hay una obligación de que Luis Pineda tenga que publicar incluso en Twitter, en su cuenta de Twitter, el fallo de la sentencia, y también es llamativo que lo hace, esto es pionero a nivel mundial, el que una persona tenga que publicar un fallo de una sentencia por difamación durante 30 días consecutivos, porque así lo pidió mi abogado, David Bravo, al que seguramente muchos conoceréis, y el juez lo admitió. Pues 30 días consecutivos publica la primera sentencia, y la segunda, la vinculada a los hechos de los que me acusaba Manos Limpias, son 10 días consecutivos. Tiene que publicarlos desde la cárcel, porque Pineda está 3 años en prisión provisional durante la instrucción del caso del que os hablaba, y desde la cárcel se le habilita una sala, cosa que nunca había ocurrido con un preso en España, se le habilita una sala para que tuitee cada día por la tarde la sentencia por la que está condenado primero, y luego la segunda sentencia cuando transcurren los primeros 30 días. Creo que detrás de toda esta historia que nos has contado, que me parece sensacional, o sea, lo tiene todo, la palabra clave, incluso ahora mismo con el caso de Pedro Sánchez, es lawfare, ¿no? En plan, Absolutamente. se fundamenta. El lawfare no solamente va contra dirigentes de partidos políticos. El lawfare también va contra dirigentes ciudadanos, y sobre todo dirigentes ciudadanos de la esfera de la izquierda social. Yo soy dirigente, ahora soy el secretario general de mi organización desde hace 4 años, que me eligieron en nuestro anterior congreso. Este sábado celebramos el nuevo Congreso de Facua a nivel nacional. Yo soy un dirigente de una organización de defensa de los consumidores que es política, es una organización política, es apartidista. Nosotros no estamos vinculados a ningún partido político, pero evidentemente somos una organización ciudadana que reivindica cambios en el mercado, cambios en la regulación de cuestiones que afectan a los ciudadanos como consumidores, que reivindica una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad, y que por tanto interviene en la vida política del país pidiendo que rindan cuentas y pidiendo que hagan las cosas bien a los políticos que nos gobiernan, ¿no? Por tanto, somos una organización política de la esfera de la izquierda, y hay grupos de la derecha y sobre todo la ultraderecha que nos tienen en el punto de mira. Por tanto, el lawfare no solamente afecta a dirigentes de partidos y a sus familiares, sino que también puede afectarnos a dirigentes de movimientos ciudadanos y a nuestros familiares. En mi caso concreto, a mi mujer, también Luis Pineda le lanzó acusaciones de haber cometido delitos, la llamó mafiosa, matona, publicó su fotografía en sus medios de comunicación, en redes sociales, señalándola también como si ella fuera una delincuente. Por tanto, las consecuencias que tiene esto nos llegan en el ámbito personal, a políticos en todos los ámbitos, dentro y fuera de los partidos, pero también a nuestras familias, que son señaladas, más allá de que igualmente sufran los efectos de los ataques que podamos recibir nosotros. Esperemos que en Furor Televisión no tengamos nunca problemas de este estilo. Sí que me gustaría, ya que la base de toda esta estrategia de, bueno, de acoso y derribo y de presión mediática y todo esto es lawfare, como hablábamos, me gustaría si nos pudieses explicar un poco qué se entiende por el lawfare y cómo opera más concretamente. Bueno, el lawfare es guerra jurídica, es el significado, ¿no? El lawfare es utilizar los tribunales de justicia, a veces con la colaboración de ciertos jueces, a veces con jueces que son perfectamente imparciales, pero que tienen elementos suficientes para abrir unas diligencias y no son culpables de nada, sino que hacen su trabajo, y con ese ataque jurídico se intenta desacreditar a personas relevantes en la vida pública, sean de izquierdas o de derechas en cualquier caso, porque el lawfare puede ir hacia los dos ámbitos, aunque más habitualmente contra la izquierda. Ocurre en España, ocurre en multitud de países, y no hay más que ver cómo, fruto del lawfare, hay personas que incluso han entrado en prisión, y no de forma provisional, sino permanente. Recordemos el caso de Lula da Silva en Brasil. Con ese mecanismo, el punto número 1 es en la difusión mediática del lawfare, es decir, el hecho de que el punto de partida, una denuncia contra una persona, tiene relevancia en los medios. Solo el hecho de que se haya denunciado, aunque no se admita a trámite, aunque no se abran diligencias previas, la repercusión mediática de la denuncia ya erosiona la imagen del dirigente. En mi caso, la denuncia que Manos Limpias me interpone trasciende a los medios de comunicación, y sin que hubiera ninguna imputación contra mí, ninguna petición de declarar como investigado, ya hay una relevancia pública de eso, con lo cual, porque existe una denuncia, se le da credibilidad a la acusación que se me hace.
Si luego se produce la imputación, es decir, si el juez decide abrir causa, abrir diligencias previas de investigación o incorporar como imputado a la persona a la que se ha denunciado dentro de una causa ya abierta, ya se traslada la idea de que el imputado es culpable. Se le da mucho más peso. Tal persona imputada en esta causa. El que esté imputado no significa que sea culpable, sino que el juez ha valorado que hay elementos suficientes como para pedir información, para interrogar a esa persona, para que pueda defenderse como investigado, para darle la garantía jurídica de que en sede judicial exponga qué es lo que ha pasado y pueda desmontar también las acusaciones y se abre una investigación. Esa investigación puede derivar en que el juez desimpute, decida que no hay delito. Ha ocurrido en muchísimos casos, no hay más que ver las causas judiciales, que creo que han sido 14 contra Podemos, que han acabado en desimputaciones. Se archivan las causas, aunque algunas se han archivado por fascículos. Se han ido desimputando a dirigentes de Podemos uno a uno hasta que finalmente acaba el caso por completo, como ha sido el más célebre, el caso Neurona, que estaba en todo en torno a una gran infamia contra Podemos y sus dirigentes. Eso es el lawfare también, el aprovechar cualquier hito judicial para magnificar la gravedad de una imputación que no presupone que ya haya un delito de por medio y darle relevancia en los medios de comunicación. Si finalmente el caso pasa a juicio, el lawfare, digamos que ha tenido ya el máximo éxito, estaría, digamos, en el tercer escalón, ¿no? Si finalmente vas a juicio, ya sí se entiende que hay indicios suficientes que apuntarían a la posibilidad de que hubieras delinquido, pero no significa que seas un delincuente. Luego te juzgan y si se te exculpa del delito, se plantea que no eres culpable, pues tu imagen ya ha quedado desacreditada con la repercusión mediática. Incluso se pueden dar casos extraordinariamente graves, cuarto escalón del lawfare, en el que te condenen por un delito que realmente no has cometido. Un delito donde no hay pruebas suficientes, pero el juez resuelve que hay elementos para condenarte. Se podría recurrir a esa sentencia, se podría tumbar en una instancia superior, no se llegaría al quinto escalón, que sería el de la sentencia recurrida, pero que finalmente se plantea como firmeza en una sentencia que en ocasiones puede estar vinculada a hechos totalmente falsos y haberle dado credibilidad a unos supuestos testigos o a unas supuestas pruebas que no eran lo suficientemente válidas, pero el juez entiende que sí lo son. Aquí de por medio, insisto, puede haber jueces que actúen con absoluta profesionalidad e imparcialidad, pero también jueces de la esfera política de quienes están atacando a esas personas y jueces que pueden ser perfectamente unos corruptos y participar en esos actos de corrupción, perpetuando en el tiempo una instrucción para que con ello se pueda atacar mediáticamente lo máximo posible a un dirigente o a un partido político o una organización ciudadana. Con esto que me comentabas de Lula da Silva, o sea, sí que es verdad, hay algo que estoy leyendo últimamente en titulares que, aunque el lawfare no es nuevo en España, o sea, Pedro Sánchez no es el primero que lo sufre, como bien has dicho, Podemos es un caso ejemplar de cómo funciona el lawfare, también tenemos a Compromís con Mónica Oltra, pero el hecho de ya llegar a un presidente del gobierno o al entorno de un presidente del gobierno era algo que creo que no habíamos visto nunca. Yo he leído mucho un concepto de que en España la política, y en especial la derecha, se está latinoamericanizando. Vamos, que estas estrategias allí son lo más normales. Ya hemos dicho que Lula estuvo en la cárcel, o sea, ha habido un caso bastante, o sea, ha habido bastantes casos de dirigentes políticos, especialmente de izquierdas, a los cuales se les ha hecho la guerra judicial y en ocasiones se ha ganado. O sea, se ha ganado por parte de la derecha, quiero decir. Bueno, te lo elevo. No solamente se está latinoamericanizándose, sino que en América Latina se estuvieron anglosajonizándose, porque el lawfare no nace precisamente en América Latina. De hecho, las, fórmulas que la ultraderecha en América Latina ha venido utilizando a nivel político de forma histórica vienen de Estados Unidos. Y muchas de las cosas que han ocurrido gravísimas en América Latina, mucho más allá del lawfare, que son golpes de Estado, asesinatos, etcétera, vienen de complots que han estado perfectamente organizados, coordinados, apoyados por la CIA, y hemos tenido casos gravísimos de dictaduras apoyadas por Estados Unidos en la historia. Ahora, en los últimos tiempos, estamos ya en esas fases de golpes de Estado sin balas, en los que el recurso que se utiliza es desacreditar y llevar a los tribunales a dirigentes de la izquierda para intentar tumbarlos, que dimitan o incluso meterlos en prisión por delitos que no han cometido. Eso es el lawfare ahora. Antiguamente eran golpes de Estado sangrientos, hoy en día son mecanismos por los cuales la fórmula es la guerra judicial, la guerra jurídica, mejor dicho, en algunas ocasiones con la colaboración de jueces corruptos y en otras ocasiones siguiendo el curso de esos trámites judiciales que en muchos casos pues tardan mucho más de lo que sería deseable en resolverse y por tanto en acabar limpia la imagen de alguien acusado de un delito que no ha cometido. Pero efectivamente la moda potente en América Latina de ir contra dirigentes de izquierda luego llega a
viene de Estados Unidos, entra en América Latina y luego nos ha llegado a nuestro país, nos ha llegado a España. Ha habido un laboratorio de Lawfare con Podemos donde se han conseguido cargar a Podemos, porque yo creo que hay que tener claro que el complot mediático, político, judicial contra Podemos, de la derecha política del PP y Vox, de la derecha judicial y de la derecha mediática, de medios subvencionados por gobiernos del PP, pues ha acabado cargándose a un partido político. Está claro que la situación de Podemos actual no es especialmente boyante. Podemos es un partido que llegó a entrar en el gobierno, es un partido que incluso pudo llegar a dar el sorpaso al PSOE, pero cuando alcanza determinados niveles de popularidad y de previsiones de éxito en las elecciones, se montan las operaciones de cloacas contra Podemos para que nunca llegue al poder. No consiguieron evitar que llegaran al poder, pero una vez que están en el poder sí consiguen acabar cargándose el partido, no por completo, pero casi, ¿no? Por tanto, la situación que vive hoy Podemos, más allá de que en buena parte de los casos sean fruto de los propios errores de sus dirigentes, yo creo que en un 70-80% son consecuencias del lawfare, de la guerra sucia de cloacas que han ido erosionando la imagen de personas que para buena parte de la opinión pública eran delincuentes, cuando en realidad no habían cometido absolutamente ningún delito. Entiendo que con tu trayectoria y con todo lo que estás demostrando que entiendes y que sabes de tema de lawfare, bueno, estarás bastante mejor situado que yo. A mí lo que me gustaría preguntarte ahora, a raíz de esto que nos acabas de comentar, de todo de cómo opera el lawfare, de que está muy experimentado, que son golpes de Sí. estado sin balas y tal, ¿cuáles son las grietas que tiene esta estrategia? O sea, ¿dónde están los puntos débiles del lawfare? ¿Qué se puede hacer para combatir el lawfare a nivel individual y colectivo? Muy complicado. Es que realmente los puntos débiles son la mentira. Ese es el punto débil del lawfare, que se basan en falsedades, que no hay delito real. El problema es que dicen por ahí que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero no. Decía ayer Juan Luis Sánchez en el diario.es que no es que las mentiras tengan las patas muy cortas, es que la verdad es una carrera de fondo. Para lograr que la verdad sea el discurso hegemónico, hay que trabajárselo mucho durante mucho tiempo mientras estás viviendo una avalancha de mentiras una detrás de otra. Combatir una mentira que corre como la pólvora, que va a la velocidad de la luz en las redes, que se viraliza de una forma bestial, combatir una mentira es muy difícil. Lanzar una verdad es mucho menos viral que una mentira, porque la verdad es menos espectacular que la mentira. No hay más que ver cómo en los rankings que están trascendiendo últimamente de comunicadores, algunos de ellos somos periodistas, otros son desinformadores como Javier Negre, él está posicionado como uno de los comunicadores que viraliza más sus mensajes en Twitter, porque viraliza la mentira, porque viraliza el bulo, y el bulo es muy fácil de viralizar. Por tanto, eso de los puntos flacos del lawfare, yo no tengo claro si podríamos hablar de puntos flacos, porque el lawfare, basándose en la mentira sería el punto flaco, pero es que realmente no lo es todo lo contrario. La fortaleza del lawfare es la posibilidad de utilizar una mentira para viralizarla por la facilidad de hacerlo y tener la colaboración de medios de comunicación y los partidos políticos interesados en él y de jueces que puedan, en algunos casos, incluso llegar a ser corruptos, ¿no? Por tanto, más que los puntos flacos del lawfare sería la buena estrategia frente al lawfare. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a la guerra jurídica? ¿Cómo instruir a dirigentes de partidos políticos y de organizaciones ciudadanas, cómo instruirlos para saber enfrentarse al lawfare, cómo estar perfectamente posicionados en tener claro cómo reacciona? Y aquí hay absolutamente de todo. Hay políticos, hay personas que frente a la guerra jurídica, a las difamaciones que pueden incluso llegar a tribunales, reaccionan con el silencio, reaccionan diciendo que ya dirán lo que tengan que decir en sede judicial si los llegaran a citar, pero que no van a decir nada públicamente. Hay otros que pasan a la ofensiva, hay otros que no solamente desmontan las acusaciones, sino que destapan o ponen énfasis en que tenga repercusión sobre la corrupción que hay detrás de lo que se ha hecho, la falsedad, quién ha montado la mentira, etcétera, etcétera. Y hay quienes pueden tener un discurso más duro en relación a eso. En nuestro gobierno tenemos varios perfiles en ese sentido. Podemos tener perfiles más blandos en cuanto a discurso, perfiles mucho más suaves, no sé, como por ejemplo podríamos tener el de Pablo Bustinduy, y en cambio tenemos otros perfiles mucho más agresivos frente al lawfare y frente a los bulos, como podríamos tener, creo que el perfil más duro del gobierno, que es el de Óscar Puente. Óscar Puente es muy agresivo frente a las mentiras, utiliza un lenguaje que para muchos puede ser muy hosco, muy grosero, para otros no, porque entienden que lo que hace es
darles de su propia medicina, pero sin mentir, porque cuando Óscar Puente ataca, yo creo que generalmente no miente. Lo que hace es ser extraordinariamente duro en la forma de desacreditar al enemigo, que no al contrario, porque hablo de enemigo, porque en algunos casos son auténticos mafiosos los que se dedican a lanzar esos mensajes difamatorios. Pero es muy complicado plantear que el lawfare tenga puntos flacos. Más bien lo que habría que hacer es tener a gente muy bien instruida en estos tiempos que corren sobre cómo combatir en la guerra, porque esto es una guerra, la guerra jurídica, cómo combatir contra ella. Y nosotros, en plan, tú que eres parte de la ciudadanía organizada, fuera de los partidos y demás, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones o para combatirlas una vez que ya han llegado? Bueno, yo creo que una de las cuestiones es no leer todos los medios de información que están a nuestro alcance, porque algunos son más bien de desinformación. Yo creo que hay cabeceras mediáticas que directamente tendríamos que rechazar porque tienen una trayectoria de bulos absolutamente impresionante. Yo no pongo en cuestión que estado de alarma cuente algunas cosas que son verdad. Los relojes que están averiados, hay 2 momentos al día en los que dan la hora. Pero tiene tal porcentaje de bulos que es un medio que yo rechazaría por completo. Hay otros medios igualmente dedicados en buena parte al negocio del bulo, poniéndose al servicio de los intereses del Partido Popular y Vox, que los recompensan regándolos a subvenciones públicas, es decir, pagándoles publicidad institucional proporcionalmente muy elevada en comparación con su audiencia real, y por lo tanto uno de los elementos para un ciudadano sería rechazar medios que estén dedicados muy habitualmente a la difusión de bulos. Y ahí ya podríamos hacer una limpieza. Rechazar, por tanto, mensajes que nos puedan llegar a través de redes sociales basados en desinformaciones de esos medios o mensajes que no contengan enlaces a medios que puedan tener una cierta relevancia, prestigio, credibilidad. A mí que mi cuñado me mande un WhatsApp diciéndome que Pedro Sánchez ha cometido un asesinato no me aporta absolutamente nada. Pero es que hay gente que recibe un mensaje por WhatsApp de su cuñado sin ningún enlace siquiera, donde le dicen X y se lo cree. ¿Por qué? Porque lo ha leído en Internet, porque le ha llegado por WhatsApp. Tengamos en cuenta que el nivel de cultura informativa que tenemos los ciudadanos es muy variado. En España hay gente que puede tener una posición, digamos, de conocer bien cómo se maneja la información y la desinformación, y hay gente que por el mero hecho de recibir algo por escrito o una imagen de un cartel en WhatsApp ya se creen que eso es real. Porque como me lo cuentan, tiene que ser real, no puede ser mentira. Porque como es mi cuñado quien me lo está contando, tiene que ser verdad porque es mi familia. Pero claro, ahí hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y luego otra receta importante es seguir a medios de comunicación basados en, digamos, el desmentido de bulos. Medios de comunicación que se dedican a investigar el bulo. Tenemos un espectro amplio porque en estos últimos años han proliferado los medios dedicados al fact-checking. Lo que ocurre es que hay algunos medios que se dedican al fact-checking a todos los niveles y otros que son muy selectivos. Por ejemplo, hay medios dedicados al fact-checking como Neutral, donde es muy extraño que nos encontremos el desmontar un bulo de OK Diario por las relaciones que puede tener el marido de la máxima responsable de Neutral con el máximo responsable de OK Diario. Por tanto, eso es un elemento a tener en cuenta. Hay otros medios de fact-checking, no sé, como maldita.es, donde quizás sí tocan todos los palos, donde, digamos, no se cortan en desmentir bulos de cualquier medio de comunicación, o al menos de una inmensa mayoría. Y luego hay medios también dedicados a desmontar bulos. Te pondría un ejemplo, yo creo, paradigmático en España de la dosis de profesionalidad y de cómo se profundiza en las investigaciones, como sería Pandemia Digital de Julián Macías. Creo que es un medio donde con un alto nivel de rigor se investiga y se profundiza mucho en desentrañar qué hay detrás de los bulos, qué hay detrás del lawfare, quién orquesta esos bulos, quién los financia, etcétera. Y es un medio, creo, extraordinariamente interesante en los tiempos que corren. Por tanto, acompañando al medio que habitualmente leemos para conocer la actualidad, y cada cual tendrá sus opciones y sus preferencias, están también los medios dedicados a desmontar los bulos, en los que igualmente podemos tener nuestras opciones y nuestras preferencias, pero yo creo que debemos poner muy bien el foco en algunos de ellos, como el que te comentaba, que puede ser un instrumento magnífico para poderle contar a nuestro cuñado que ese mensaje que nos manda por WhatsApp es una patraña, es una estupidez y se desmonta así. Hay un tema que me inquieta un poco, sobre todo el tema de la separación de poderes. Siempre se habla de que precisamente existe separación de poderes para que cada poder pueda controlar al resto. Sabemos cómo el poder judicial controla al político. O sea, todos sabemos que un político puede acabar sentado en el banquillo y es algo que a ninguno nos parece mal. Pero cuando el poder judicial no cumple
satisfactoriamente con su función, por ejemplo, el tema del bloqueo del Poder Judicial o todo el tema del lawfare o la ingente cantidad de casos parecidos a este, como hemos hablado de Podemos, de Mónica Oltra, ahora con Pedro Sánchez y tal, ¿cuáles son las herramientas que tienen los políticos para controlar al Poder Judicial? Es que no hay separación de poderes, no hay más que ver cómo llevamos muchísimos años con el Consejo General del Poder Judicial secuestrado por el Partido Popular, que se niega a su renovación porque tiene allí a jueces colocados que le interesa para que le resuelvan determinados problemas o les ayuden en determinadas cuestiones. Es muy difícil. El sistema por el cual se elige al Consejo General del Poder Judicial está totalmente caduco porque es un sistema que permite que un partido lo bloquee. Hay que buscar alternativas en ese sentido. Yo creo que también hay un problema en el corporativismo judicial. ¿Cuántos jueces son retirados de la carrera por corrupción, por prácticas corruptas, ya sea a nivel de lawfare o ya sea por otros tipos de delitos? El corporativismo provoca que haya muy pocos casos en los que un juez llega a tener grandes problemas. ¿A cuántos jueces se ha echado de la carrera? ¿Cuántos jueces hay en la cárcel como consecuencia de sus delitos? Tendremos también el caso del juez Alba, también paradigmático en casos de lawfare, en este caso contra Vicky Rosell de Podemos, que por sus delitos acabó en prisión, pero pocos más. Tenemos el caso del juez Serrano, al que se le retiró la posibilidad de ser juez durante una serie de años porque cometió un acto ilícito en un caso de violencia familiar, en un caso de custodias, cuando era juez de familia. Ahora el juez Serrano también está encausado, por cierto, en un caso de facturas falsas, el ex líder de Vox en Andalucía, que dimitió porque se abrió la causa de de subvenciones fraudulentas. Yo soy en esa causa la acusación popular y fui el denunciante que dio lugar a la apertura del procedimiento, pero ¿a cuántos jueces se retira de la carrera como estos dos y cuántos jueces acaban en la cárcel como el primero que comentaba, como el juez Alba? El corporativismo provoca mucha dificultad para que se pueda llegar a meter en prisión a un delincuente que está dentro de la judicatura en comparación con meter en prisión a cualquier otro ciudadano que haya cometido incluso delitos muchísimo menos graves, ¿no? Por ir terminando ya con la entrevista, con todos los temas que hemos hablado, me gustaría hablar un poco del futuro. Ya hemos aclarado mucho el tema del lawfare y demás, pero para empezar, ¿tú cuáles crees que van a ser las reacciones y los movimientos que vamos a ver este fin de semana por parte de los distintos actores políticos y sociales? Bueno, yo creo que la mezquindad del PP, y ni qué decir tiene de Vox, se está viendo clara en estos días, donde está elevando el tono contra Sánchez y contra su mujer, pese a que no hay ningún elemento que pueda plantear que esta señora ha cometido delito alguno. De hecho, la propia Fiscalía ya ha dicho que hay que finiquitar esas diligencias previas abiertas en un juzgado de Madrid contra la mujer del presidente del gobierno. De hecho, se ha vulnerado el principio de la doctrina del Supremo, por la cual no se pueden abrir diligencias previas si está basada la denuncia exclusivamente en recortes de prensa, en este caso en bulos ya desmontados. Por tanto, la mezquindad del PP va a seguir ahí. El PP va a intentar seguir sacando provecho del lawfare al máximo nivel, porque la única manera que tiene el PP para llegar al poder de nuevo es a través de la desacreditación del contrario o del enemigo, como ellos entienden que es la izquierda, mediante la falsedad, mediante la difusión de noticias falsas. Yo no creo que vaya a haber ningún cambio en el Partido Popular en ese sentido. Yo no creo que los medios de desinformación financiados por gobiernos del PP y Vox vayan a cambiar, vayan a rectificar, vayan a dar marcha atrás en las barbaridades que están cometiendo. Por tanto, no veo ningún panorama de cambio este fin de semana. Otra cosa es que la decisión, esa reflexión que se plantea el presidente del gobierno para anunciar el lunes si dimite o no, creo que evidentemente está provocando ahora una ola de reacciones por parte de la ciudadanía, por parte de organizaciones de la sociedad civil y por parte de partidos políticos demócratas. Está claro que dentro del Partido Socialista el mensaje que le están trasladando es que no se vaya, que se mantenga en el gobierno, pero ya digo que la gran duda, y es lo que comentaba al principio, es en qué porcentaje la decisión de Sánchez es fruto del deterioro y del sufrimiento personal que están teniendo él y su esposa como consecuencia de estos repugnantes ataques, y en qué porcentaje es una estrategia política para poder tácticamente, y además me parece absolutamente respetable, el lunes lanzar un determinado órdago como el que lanzó cuando convocó las elecciones generales después de la victoria del PP y Vox en las elecciones autonómicas y municipales. Todos dábamos a Sánchez por muerto, pero Sánchez no es un perro. Sánchez es un gato que tiene muchas vidas, con lo cual yo creo y me aventuro a pensar que el lunes Pedro Sánchez no va a dimitir precisamente. En todo caso planteará, como se está, digamos, elucubrando por algunos agentes, una cuestión de confianza en el Congreso. Sería uno de los elementos que podría llevar a cabo y que podría utilizar tácticamente también para potenciar al PSOE en las elecciones autonómicas catalanas y en las elecciones europeas. Pero bueno,
qué sé yo, no tengo una bola de cristal y desconozco realmente qué es lo que ronda por la mente del presidente y si su decisión va a cambiar o no en función de lo que esté ocurriendo en estos días, o es una decisión que ya tiene tomada y que va a consolidar trasladando públicamente el próximo lunes. Rubén Sánchez de Facua, muchas gracias por venir aquí a compartir tus análisis sobre todo lo que está pasando. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabes, siempre tienes las puertas de Furor Televisión abiertas. Un Hasta placer. pronto. Estos vídeos son posibles gracias a los socios y militantes de Patreon y a vuestras suscripciones en Twitch. Si quieres ver el directo completo, tienes toda la información en la descripción.